Hablando de China, ¿tú crees que la inteligencia geopolítica de esa nación es bestial, es espectacular, no tiene parangón en los últimos siglos? ¿Cómo la ves, la inteligencia geopolítica de los chinos? Los chinos tienen una cosa que es muy buena y que todos los países que quieran funcionar y tener algún futuro y algún nivel de existencia y de sentido deberían tener, que es la planificación en muy a largo plazo. Los chinos dicen, los occidentales y sus democracias no pueden planear a largo plazo porque tienen gobiernos de 4 años. Mentira, porque antes también tenían gobiernos de 4 años y bien que los gringos andaban con la hueá del destino manifiesto que se demoró como 100 y durante los 100 años estuvieron echándole para adelante con el destino manifiesto. Bien que durante los gobiernos chilenos del siglo XIX hasta la guerra civil del 61 había una línea, del 91, perdón, había una línea súper clara de para dónde iba el país, que sea el Pacífico, que la cuestión, que la orientación marítima y la minería. Entonces los países sí pueden tener planes de largo plazo, aunque sean democracias huevonas con gobiernos de 4 años. El asunto es que el Occidente dejó de tenerlo, porque nos enfrascamos en las luchas huevonas de nosotros, de que si yo soy trans, a mí me duele el pico. El asunto es que China, la ventaja que tiene es solo esa. Sus planes no son geniales, ni son así como, oh, mira, una eminencia, unas mentes brillantes, no. Es lo que pensaría la gente cuando piensa en plazos más largos. Ahora, China no va a lograr su objetivo. ¿Qué objetivo te refieres? El ser la primera potencia y no sé qué, y pasar como a ser como el país más importante y de alguna manera ser la vanguardia que lleva a todos los países hacia el comunismo al final. Esa es como la idea de lo que quiere ser China. Ser como el Estados Unidos, pero comunista, pero no como fue la Unión Soviética, sino que sin la ingenuidad de tratar de aplicar economía socialista cuando todavía no hay pasado por la etapa capitalista y todo eso. El asunto es que China no va a poder ser superpotencia. China no es superpotencia ahora y no va a llegar a ser superpotencia nunca. Súper importante eso, que lo tengan claro. Nunca. Por la lengua, por el idioma. No, porque son muy pocos. 1.400 millones, ¿son muy pocos? Son 1.400 millones de ancianos que en 80 años más van a ser 200 millones. Es que no es menor. Tienen un problema pequeño con la natalidad. No, están en extinción. Y ellos saben que están en extinción. Están tratando de tomar medidas para dejar de estar en extinción. Pero están en extinción real. Eso es una proyección de que si las cosas no cambian, ¿no? Pero pueden cambiarlo. ¿O tú crees que es imposible cambiar eso? No tiene vuelta el problema en China. La población no solo que va a disminuir, es que ya empezó a disminuir. Ya la población china todos los años es entre 1 y 2 millones menos del año anterior. Ya empezó a disminuir. Y esa disminución es exponencial. Entonces, en 10 años más vamos a estar viendo que van a ser por lo menos unos 20 o 30 millones de chinos menos al año. Y en 100 años más vamos a tener muy pocos chinos. Veo a India yo como una potencia más viable en el largo plazo que a China. A pesar de que China planifica mejor a largo plazo que India, los indios tienen guagua y se mueren y les da lo mismo, están ahí. Viven. Es como una vida al cuadrado. Todo lo de la India es como un exceso de vitalidad. Están los bichos con la caca, con los hueones, con las guaguas, con el cadáver, con los animales, con los ratones, agarrando la comida con la mano. Todo ese rollo es como a India como una hueá, una potencia futura cabrona. A China no le veo salida, ese cuello de botella no la encuentro. Me dicen, no, sí, podría revertir la situación. A ver, claro, si empiezan ahora los chinos a revertir la situación, entre muchas comillas, es decir, que los chinos que pueden tener hijos en este momento se pusieran a tener hijos, tendríamos que esperar unos 30, 40 años a que deje de bajar la población y empiece a subir de nuevo. Oye, pero ¿tú crees que los europeos también se van a extinguir como los chinos? Hay países de Europa que están en extinción total, pero hay países que no. Francia se extinguió en el siglo pasado. Francia no existe. ¿No hay blancos en Francia? Sí, pero no son franceses. Ya en el siglo XIX, la mayoría de las personas que vivían en Francia eran españoles y eran alemanes que habían emigrado económicamente, emigrantes económicos de esas zonas de Europa. Eso eran. Ya en el siglo XIX, la mayoría de las personas que vivían en Francia no eran franceses, eran españoles, alemanes. El problema de los franceses con el tema demográfico es el más antiguo de Europa. Ahora, los alemanes no, pues los alemanes están en proceso y tienen una reversión, pero tendrían una reversión parecida a la de China. ¿Cuál es, por ejemplo, el país de Europa que no está desapareciendo? España. Pero España tiene una tasa de natalidad más baja que Alemania, más baja que Francia, más baja que todos los demás países, sí, pero hace menos. Alemania empezó a tener una tasa de natalidad baja hace muy poco tiempo y tuvieron hasta bien avanzado el siglo XX una buena tasa de natalidad. Entonces, como la tasa de natalidad desde España ha caído muy abruptamente, pero hace muy poco, tienen todavía capacidad de dar la vuelta y además España tiene una cuestión que no tienen los demás países de Europa. España tiene población de reemplazo fuera de su país, que es población de reemplazo viable. Tú podés meter a los mexicanos a vivir en España, podés meter a los chilenos a vivir en España, a los argentinos a vivir en España, y España sufriría una transformación, pero no sería la misma transformación que está sufriendo Alemania con los senegaleses. No sé si me entendí. Hay algo español que persiste y subsiste si los españoles son reemplazados en su demografía por chilenos, argentinos y ecuatorianos o peruanos. Hay algo de españolidad que subsiste y resiste a la extinción. No es el caso de
los otros países. Ningún otro país europeo tiene eso. ¿Por qué Alemania no se extinguió antes que Francia? ¿Por qué? Los franceses tuvieron revoluciones con exterminio y tuvieron reemplazo. Tuvieron reemplazo primero por gente de su entorno cercano, principalmente italianos, alemanes y españoles. Cuando Francia tuvo booms económicos importantes, que los tuvo, Francia se llenó de inmigrantes españoles, inmigrantes italianos, inmigrantes alemanes, que fueron a Francia a ganarse la vida, digamos, y ellos fueron reemplazando a la población francesa muy rápido, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, y entre medio están las guerras mundiales, y Francia dejó, hace rato que Francia dejó de existir como tal, digamos, en el sentido de lo que era la Francia medieval. Alemania no pasó eso. Alemania tuvo un éxodo de gente, sí, el caso de la gente que se vino a Chile, de la gente que se fue a Argentina, fue importante, éxodo de gente, también tuvo las guerras mundiales, y ahora tiene baja tasa de natalidad. Pero yo, hasta donde tengo entendido, hubo un boom demográfico en Alemania, a principios del 19, un boom demográfico muy importante, que nos pone en la situación en la que los alemanes que hay en Alemania como alemanes, porque en Francia también hay gente que parece ser francés, habla francés, es blanca, se ve francesa, tiene apellidos franceses, pero no son franceses porque genéticamente son españoles, genéticamente son italianos, son alemanes. Pero los alemanes sí son alemanes, son 100% alemanes. Los alemanes que todavía quedan como alemanes son alemanes. Eso es lo que yo tengo entendido, menos que alguien me tenga alguna información. Donde yo tengo entendido, los alemanes que quedan son alemanes. Igual que los españoles que quedan son españoles y los italianos que quedan son italianos. Francia es el único país que ahora están hablando de, el reemplazo demográfico cuando ya fueron completamente reemplazados hace 100 años. No, el reemplazo nos van a reemplazar con gente de África, ya te reemplazaron con otra gente. Rusia va a desaparecer si así, esa cuestión está cantada. El país con más abortos per cápita del mundo, Rusia, y un país que los últimos siglos se ha montado una guerra, al principio de cada siglo se monta una guerra donde manda a todos sus jóvenes como carne de cañón. Rusia guerrea contra Napoleón y manda a todos los jóvenes de Rusia como carne de cañón para derrotar a Napoleón. Después, un siglo después, guerra contra los alemanes, dos veces todos los rusos como carne de cañón, guerra contra los alemanes. Entre medio, Unión Soviética, disminución de la población por purgas, por mil huevas de ese tipo. Después, guerra Ucrania. Y la población rusa ha estado disminuyendo muy lentamente, más lento, está en disminución hace siglos, más lento que la China, por cierto, que está disminuyendo muy rápido ahora, pero la población rusa ha estado en disminución constante desde la guerra napoleónica. Han habido años donde la población ha crecido, pero la mayoría de los años la población ha disminuido. Ahora ha disminuido tan poco que es imperceptible, pero lo que tú veías es que hay una mantención de la cantidad de gente y luego tenéis quiebres demográficos importantes porque tenéis guerras fuertes donde muere mucha gente y tenéis que ahora en este momento, los últimos 20 años, 30 años desde la caída de la Unión Soviética, Rusia es el país del mundo donde más abortos per cápita se realizan. Y las mujeres de Rusia se van famosamente, conocidamente, y yo he conocido al menos 5 o 6 hueones que se compraron una esposa rusa, la compraron, como si fuera mercancía. Pagaron una página, no sé cuántos, 10 millones de pesos, una cosa así, y llegó la rusa en el aeropuerto a casarse con ellos. No estoy bromeando. Ojo, y las hueonas cumplen. Los hueones que yo he conocido han estado años casados con la rusa que compraron por internet. Como quien se compra un robot o un auto. Y han estado años casados con la rusa no se ha divorciado ni se ha ido, están felices los hueones. El punto es que dime qué otro país existe en el que famosamente sus mujeres se van a casar con hueones a otro lado. Y yo he escuchado directo eso de las mismas rusas. No están ni ahí con casarse con la gente de su país natal. Lo encuentran penca los rusos. Yo he hablado con las rusas que están casadas con chilenos porque he conocido este tipo de relaciones, digamos. Y no es que las aprueben y las reprueben ni nada, no me voy a meter en ese tema, ese otro tema. Pero los he conocido y ellas aborrecen al hombre ruso. Lo consideran alcohólico, maleducado, que no es caballero. Las mujeres rusas no quieren al hombre ruso, se van a casar a propósito con otra gente. Los rusos se mueren en guerras todos los siglos, tienen algún motivo para morirse en masa, y tú me estás diciendo que ese país va a sobrevivir. No, yo creo que la guerra de Ucrania ahora ya es la última piedra de la lápida. O sea, es como que ya chao, se acabó Rusia. Y no porque yo esté a favor de Ucrania, es porque estoy mirando lo que pasa con Rusia. Nuestros nietos van a recordar como nosotros recordamos, no sé, países que ya no existen, Yugoslavia. Nuestros nietos van a saber de Rusia como eso, porque cuando la población ya empieza a irse a la chucha realmente, la economía va de la mano de la población, van cayendo juntos, a menos que sea una plaga, ¿vale? Yo sé que me salen, pero la plaga, la gran peste negra o lo que sea, ahí la economía mejoró para la gente. Sí, pero eso es porque es una plaga, se murieron de golpe. Estamos hablando de un montón de ancianos que se están demorando en morir, mientras los jóvenes son cada vez menos para mantenerlo. Estamos hablando de un momento, se muere un montón de gente y los recursos quedan ahí, como de un día para otro, porque es una plaga. Este es un proceso lento donde la economía se va al carajo, y ahí vamos a ver como todas estas repúblicas que están dentro de Rusia van a empezar a decir, me voy, y Rusia va a empezar a decir, no, te quedáis, y vamos a ver una descomposición parecida a la Yugoslavia
Yugoslavia, nuestros nietos van a saber que existió algo que se llamaba Rusia. En el colegio les van a enseñar un poco de eso, pero no va a haber un país llamado Rusia en sus mapas. O si es que queda, va a quedar así como algo alrededor de Moscú, un pedazo alrededor de Moscú que se llama Rusia, donde van a vivir 4 hueones, van a recordar sus tiempos de gloria.